Ser mamá es lo mejor que me ha pasado. Verlos crecer, cuidarlos, volver a ser niña a través de sus ojos. Güey, aguanta. ¡No mientas! Es un fastidio estar haciendo tareas diarias. Estoy muy cansada. Necesito son unas vacaciones. Estoy hasta la madre. Apláusele, porque ya estamos aquí en su podcast favorito, Madre hasta la madre. Y hoy venimos muy cantoras, mire, venimos combinadas que del gris. Cierto. Ay, digo que del gris, así es. Bienvenidos, mucho gusto de tenerlos otra vez aquí. Hoy estamos en este hermoso capítulo de Madre hasta la madre. ¡Pling! Así como hace la productora. Hoy tenemos a Cris. Y tenemos invitadas de lujo porque ustedes se quedaron con muchas ganas de que platicáramos más respecto al tema de los divorcios, una cosa del terror, una cosa que puede ser bonita, depende, no sé, tendríamos que ver. Y para eso tenemos hoy a otra abogada estrella, muy consentida de Madre hasta la madre, la abogada Mercedes Rosales. ¡Bravo! Gracias. Es Meche para los cuates. Meche para los cuates. Ya sabe su servidora, la que dice tantas La pendejadas en Pris. este podcast. Oigan, le queremos mandar un saludo especial a Cesarito. Sí. Te queremos, César. Baila Te sin queremos. cesar. Gracias Baila por sin escucharnos cesar. siempre, Sí. aunque no eres papá ni mamá. Qué bonitas palabras nos dijiste. Ay, sí, todas. Qué preciosas. Oigan, y yo también quiero mandar un saludo porque de repente me llegan como comentarios así pues sí, ¿no? De hombres que sufren por lo que digo, pero la verdad es que ¡Aguántense! no se lo tomen. Soporten panzones. No, la verdad es que no lo digo así, o sea, queriendo ofender a nadie. Es que si se ponen el saco, yo no tengo la culpa. Sí. ¿Sabes? Cada quien dice, esto me queda perfecto y se lo pone y se ofende. No es mi pedo, lo siento. Mientras uno esté bien con el roomie patrocinador y esté bien en familia con Chabelo, todo está bien. Pero bueno, les amo. A Gracias todos mis a todos haters. los que nos ven. Bueno, Thank ya you very vamos a much. empezar. Sí, hoy vamos a platicar de cosas horribles, porque sí, el divorcio no deja de ser horrible, desde mi perspectiva es una cosa fea, pero también vamos a platicar como un poco de la parte del divorcio, también con un poco de violencia, que es algo que Un tema muy delicado. Sí, es un tema muy delicado, no va a haber tantos chistes en esta ocasión, se lo prometo, y bueno, pues entremos al tema con nuestra abogada favorita. Gracias, muy amable. Pues primero que nada la intención es, y sobre todo agradezco mucho la invitación, pues poder aclarar las dudas, ¿no? Creo que uno de los principales problemas que hay hoy día con las chicas, las mujeres que están pasando por un proceso de divorcio es que a la última persona que recurren es al abogado. Que desgraciadamente estamos viviendo una situación no tan agradable dentro de nuestro matrimonio. Ya está por ahí como revoloteando la idea de la separación y demás circunstancias, independientemente de que haya o no haya niños dentro del matrimonio. Y empezamos a checar, no sé, como cuando nos duele algo, ¿no? Y Sí, en lugar de ir claro. al doctor, pues buscamos en googleas. Google y te sale que tienes San cáncer de Google. pestañas, ¿no? Sí. Resulta que tienes cáncer de pestañas. Y pasa desgraciadamente lo mismo. Entonces, el detalle es que muchas veces no se toma la decisión correcta o se toman decisiones sin el fundamento jurídico adecuado. Y eso muchas veces a las señoras, a las mamás, las pone en situaciones de riesgo la mayor parte del tiempo innecesarias. O ya cuando llegan a la asesoría, llegan como con muchos tabús, muchas ideas, o peor aún, ¿no? Vienen asesoradas, vamos a ponerlo entre comillas, por la vecina, por la amiga, por la comadre, por 1,000,000 personas que les cuentan experiencias De cómo que- les fue en la feria. Exactamente, Desastrosas. cómo les fue la feria, Claro. o muy desastrosas, o que les fue muy bien, pero hay muchas circunstancias que hay alrededor para que un asunto, ya jurídicamente hablando, concluya de tal o cual manera. Entonces, primero que nada, la invitación el día de hoy a todas las personas que estén pasando, específicamente a las mujeres, por un proceso de separación, de divorcio, es busquen asesoría jurídica Pronto. profesional Claro. y pronto. No quiere decir que ya porque fuiste con el abogado ya mañana te vas a separar o te vas a tener que ir de la casa o él se va a ir de la casa. No,
pero sí es importante recibir asesoría. Yo muchas veces hasta les digo, si te vas a casar, es más, vámonos desde antes, ¿tienes idea de casarte? Entonces ve y asesórate, ve y aviéntate una plática. Así Lo como... que siempre les decimos en este programa, hagan las cosas bien desde el principio. Sí, ¿por qué? Porque muchas cosas se pueden prever, muchos de nuestros derechos pueden protegerse desde antes. Claro. Desgraciadamente, pues estamos en este rollo del romanticismo, de la honeymoon para toda la vida. y del para toda la vida. Y pues no vemos necesarias tomar ciertas medidas, ¿no? Para nuestra propia protección y pues de los futuros hijos, si es que es el plan tener hijos, ¿no? Porque también esa es otra situación. Oye, ¿no? Mechita, ahorita que dices que de un profesional que esté pues bien preparado en el tema, ahí nos gustaría que tú te presentaras porque creo que tienes mucho conocimiento en el área. Mechita estudió conmigo Derecho, aunque usted no lo crea, yo estudié Derecho. Hago muchas cosas, sí. Que por cierto, Estudiamos hay algo que juntas. tengo que confesar. Gran parte de mi carrera pasé yo mis exámenes con los apuntes de cristal. La La verdad, gracias a Cristal. Gracias a mí tenemos una gran abogada para asesorarnos. ¿Ves? Todavía los tengo, de verdad todavía los guardo. Todavía tengo ahí Ay. guardados todos mis apuntes de la universidad. ¿Por qué? No sé. Güey, Pero es que ahí los se hacía tengo. apuntes muy bonitos. Y Yo me puse es a que rojo. tenía una Sí, letra sí, preciosa. sí. De verdad tenía unos apuntes bien bonitos. Tiene todo el tipo que es la niña de Sí. los plumones. Y yo así quería, 100%. ajá, Sí, y de cuando yo colores, tenía que sí. estudiar, yo no tenía mucha chance como de hacer apuntes, aparte que yo era muy, pues sí, muy fodongona Sí. en comparación a ella. Y era como de Cristal, me prestas tus apuntes, hasta que un día me dijo, no, ya no, haz tus propios apuntes. De eso no me acuerdo. Y tuve que ir a comprar mis libretas para hacer mis apuntes. Pero ya casi terminábamos de estudiar, entonces no hay problema. Bueno, de ahí conozco a Mechita y sé que sí se ha dedicado toda su carrera a estudiar y a prepararse para eso. Cuéntanos en qué has estado, cómo te has preparado en todo esto, porque de verdad es una muy, muy buena abogada en este tema, o sea, Gracias. está especializada en este tema. Pues primero que nada, yo empecé como abogada, y así literalmente lo voy a decir abogada, porque en este proceso de construcción profesional y personal, yo vengo de una generación de muchachas, tú Cris lo sabes, tú estuviste también practicando y trabajando mientras estudiábamos, en donde las mujeres no teníamos mucho lugar o no teníamos referentes para empezar. Creo que la única que recuerdo claramente fue a la licenciada Ángeles Anaya, pero de ahí en fuera otro referente como decir, ay, quiero yo ser como Ajá. ella, no lo había. No. Y las mujeres que entrábamos como practicantes en notarías o en despachos, pues éramos muy invisibilizadas realmente. Claro, más secretarial el asunto, Exactamente, por sí, supuesto, sí. totalmente. Sí, güey, sí. Yo trabajé en un despacho de abogados y todas las niñas que estaban como de ¿Pasantes? practicantes, de pasantes, o sea, todas parecían secretarias de todos los demás pasantes Sí. hombres. Y eso no fue hace tanto tiempo. No, fue hace tanto tiempo. quiero pensar que no hace tanto tiempo. Pero Claro que sí no. fue como muy complicado. Entonces, es inevitable que absorbes los aprendizajes de los referentes que tienes. Y particularmente mis referentes siempre fueron hombres, realmente. Entonces, sí era como muy común, pues que tú vas creando tu criterio jurídico, tu criterio de estrategias para trabajar, pues con lo que aprendes, ¿no? Entonces, no quiero decir que yo era una abogada que atacaba a las mujeres, pero tampoco estaba como tan consciente de cómo acompañar a una mujer en un proceso de divorcio. Incluso sí había mucho este estigma de, ay, pues la señora es una argüendera, o la señora está exagerando, o ciertas circunstancias, debo de confesarlo. Que entre mujeres, o sea, Sí es pasa, bien, sí bien, pasa. Bien común. Bien común que a la fecha te cataloguen de argüendera y te digan, ay, estás exagerando que el marido te hace que esto, que cuando dices, es que no tengo por qué aguantarlo. No es mi caso, pero sí conozco a muchas mujeres que son violentadas de una u otra manera y llegan y con otras mujeres lo platican y es, ay, qué exagerada. O sea, Pero yo- si ni te pega. Cla- ¿De qué te quejas si no sí, te sí, pega? bueno, menos O sea, mal. no te pega, o no tienes tú un ingreso propio, no puedes tú disponer de los recursos económicos, Claro. no te puedes formar un patrimonio propio, todo está a nombre de él, tú no tienes voz ni voto, están en reuniones y te humilla de más. Ya vamos a empezar con las descripciones de Priscila. Pero volvemos al mismo, si tú lo platicas, cualquier otra persona te dice, pero si Pero no te te da pega, todo, ¿de qué claro. te quejas? No, y te No, y mantiene te da perfecto. todo. Y te traen un Exactamente. camionetón y tienes una casa preciosa. Pues sí, pero nada es mío, ¿no? Y que eso es el común denominador de muchísimas mujeres y es un tema cultural 100%, Sí. ¿no? O sea, yo sí sé de otras parejas que viven en otros países y que si el hombre gana 10 pesos, entonces sí tenemos 10 pesos y ¿qué hacemos con esos 10 pesos? Porque 5 son tuyos. Claro. Y 5 son míos y juntos tenemos 10. Pero aquí en México es, yo tengo 10 y bien buen pedo,
Te van dos. Te van dos. Sí, sí paga me caes la bien. renta, el teléfono y la luz, como Sí. la Bartola. O sea, la verdad es que sí es un tema completamente cultural del mexicano. Sí, es muchas veces lo que, y precisamente parte de mi lucha, de mi deconstrucción, de mi frustración como abogada ha sido eso. Que una cosa es lo que marca la ley y demás, pero también es enfrentarte mucho al tabú social, a las cuestiones sociales. Y es por eso, reitero, que no es que yo haya sido abogada y me haya dedicado completamente ya al tema de violencia de género. Fue algo que fui, pues la vida, el destino me fue llevando hacia allá. Afortunadamente, en algún punto de mi vida profesional, llego a Casa de Apoyo a la Mujer y para mí fue un descubrimiento personal y profesional muy canijo. Porque yo llego y me hacen la primera entrevista y pues sí, ¿no? Jurídicamente pues te hacen, Tienes el pues conocimiento, pasas, ¿no? Si pasas claro. tu examen, tu entrevista, pero ya después te empiezan a hacer varias preguntas que te cuestionan mucho sobre si realmente eres una abogada que tiene la capacidad profesional, y no solamente porque no sepas de derecho, sino por otros elementos, para atender a víctimas de violencia, a mujeres víctimas de violencia. Y ahí me di cuenta cuando entré que dije, pues no. O sea, sí sé jurídicamente que tengo muchos elementos que aportar, pero hay muchas cosas que tengo que trabajar. Entonces ahí empezó como mi capacitación, acompañándome de personas muy valiosas, muchas mujeres, psicólogas, en donde descubrí que una cosa es ser abogada o abogado y otra cosa es ser abogada o abogada que trata temas de violencia de género, y otra muy distinta decirte soy una abogada feminista. Y Ok. qué implica serlo. Y Tú eres que una abogada feminista. quiero considerarme sí, creo que eso prefiero que, creo que cuando tú te pones el título ya no cuenta tanto. No, bueno, pero ¿qué elementos Quienes debe me de tener conocen, una quienes, abogada feminista? para empezar te tienes que capacitar mucho de manera personal. Por ejemplo, a mí yo recuerdo mucho que me decían, si tú vas a empezar a llevar estos temas en Casa de Apoyo, tienes que tener tu psicóloga de planta, Mercedes. Y la verdad al principio dije yo, creo que no, ¿para qué? O sea, no, yo no le encontraba justificación. Llevo mis primeros 3 asuntos en Casa de Apoyo y volteé con una de las psicólogas y le digo, tienes que recomendarme a alguien porque no puedo con esto. O sea, de verdad, es algo que me supera, emocionalmente me supera. Profesionalmente no, pero emocionalmente sí me siento superada. No, y es que perdóname que te interrumpa. No, te Yo preocupes. tengo una amiga muy querida que trabajaba en el DIF y ella nos contaba de algunos casos, los menos. Es que hay un rango tan amplio de violencia en las familias mexicanas que de verdad son películas del terror. Sí. O sea, son unas cosas que uno no creería que pasan en una sociedad y menos al interior de una familia. O sea, cosas verdaderamente muy feas que cuando uno se pone, pues, en este papel, y me incluyo, ¿no? En el que te piensas víctima de una situación en un divorcio y luego volteas y ves otros casos, dices, en la madre, es que a mí me fue súper bien en la feria. La verdad es que hay unas cosas realmente perturbadoras. Esa es la palabra. Y que aparte también algo que tienes que entender como abogada, también feminista, y yo se lo he dicho a muchas jóvenes que luego se han acercado a mí, a mis pasantes, en su momento yo les he dicho, también tenemos que entender que no somos superheroínas. Porque también hay un límite. Hubo varias circunstancias, dos que recuerdo mucho en Casa de Apoyo, en donde sí era como hasta qué punto también te puedes involucrar en el asunto para tú misma no ponerte en riesgo y luego tú convertirte en una víctima. Claro. Claro. También es eso, ¿no? Hubo una ocasión que el fulano hasta estaba ahí presuntamente con arma blanca y todo, y era como, ¿cómo le hacemos? La señora se quería regresar al departamento, pero quería que la acompañáramos, no había apoyo de fuerza pública, o sea, había varias circunstancias que yo decía, si a lo mejor en ese momento no hubiera estado acompañada por las abogadas expertas en ese momento, por la psicóloga, pues agarras y te metes, sin saber que Poniéndote también en te estás riesgo. poniendo en riesgo, ¿no? Y que a fin de cuentas no ayudas en nada. Exacto. O sea, tampoco Al estás contrario. resolviéndole la situación a la señora. Entonces, sí es mucha formación la que debe de haber para decirte abogada feminista o para decirte abogada que estás trabajando con temas de violencia de género. Porque otra cara de la moneda también es que muchas de las veces yo no lo creía hasta que lo viví y tuve que también capacitarme para eso. La misma víctima puede llegar a violentarte a ti como abogada o como psicóloga, sí. Te pueden llegar a ver incluso hasta como una enemiga en el momento por las circunstancias emocionales, psicológicas que ellas mismas tienen y que no es que estén conscientes, no es que ellas tengan la intención de violentarte directamente, pero sí lo llegan a hacer. Sí pueden llegar a hacerlo. Entonces también son límites, son situaciones que tienes que aprender a trabajar y a lidiar y también a acompañar a la persona.
porque también es eso. Sí, ni modo que digas, ya me estás violentando, bye. Sí, Ya no te exactamente, ayudo. de señora ya me hartó, con Ajá. permiso, ya no le contesté el teléfono y señora la tosa y que sí conozco abogadas que sí me han dicho, ¿sabes qué? Es que esta señora está bien histérica, bien loca, me tiene hasta el gorro y ya no la voy a atender. Y luego me los terminan pasando a mí. Entonces les digo, es que, o sea, Sí hay que saber sí manejar te las entiendo, sí se entiende. Yo misma, en compañía de la psicóloga con la que yo trabajo los asuntos, que es la licenciada Jesús, le mando un saludo hermoso. Yo muchas veces le he dicho, ¿sabes qué? La situación está así, y ella me orienta, me dice, ¿sabes qué? Tienes que abordarlo así y así, pon estos límites, tienes que marcar estos límites así, así y así. O incluso ella me ha llegado a decir en 2 asuntos, ¿sabes qué? Ahí Ya no. no. Ahí ya no puedes tú continuar, tú ya no tienes esta capacidad de continuarla ayudando, porque a fin de cuentas el proceso, el objetivo del proceso es ese, ayudar a la persona. Y hay veces que tú no eres la persona ideal para ayudarla, incluso hasta por mismas cuestiones personales. Yo nunca lo creí hasta que lo viví. Entonces yo decía, bueno, no sé, por alguna situación personal, este caso me recuerda algo que yo viví, Y te destapa me ahí. involucra, ya no me permite tener como este límite profesional y no soy la persona idónea para ayudarle, entonces tengo que voltear con alguien y decirle, ¿sabes qué? Tú eres la persona adecuada para atender a la persona, a la señora, y pues te la encargo mucho, sigues al pendiente, pero ya no sigues a cargo del asunto como el abogado titular porque no es lo más adecuado para la persona. Y eso también es algo que como abogada feminista Tuviste también tienes que aprender. Cuando tú ya no eres la persona indicada para trabajar, para trabajar con esa señora o para seguirla, o con esa chica también. Oye, Meche, a ver, quiero preguntarte algo, porque de las cosas que platicamos la vez pasada, Mariana, nuestra otra abogada estrella, nos comentó cómo sería el proceso en el caso en el que tú tienes para pagar un abogado. Yo les comenté en algún momento que yo la verdad es que me fui y me asesoré, o sea, literal tomé una asesoría, o sea, una asesoría que yo pagué y agarré todos mis papeles, me fui y metí mis papeles y yo hice todo el proceso, ¿no? La realidad es que mi tema de divorcio fue muy cordial, o sea, no hubo pleito, más bien fue como un tema pudo más... conciliar. Sí, se pudo conciliar. ¿Cuál es el primer paso que tiene que dar una mujer para empezar este proceso desde esta parte en la que no vas a pagar un abogado? Mira, primero que nada, siempre considerar y asesorarse bien. ¿Asesorarse en qué tema? ¿Qué instituciones públicas me pueden apoyar? ¿O a qué instancias puedo recurrir? Por ejemplo, y así lo digo abiertamente, no es por hacer como el comercial, Casa de Apoyo a la Mujer. Yo tengo esa duda, ¿Casa de Apoyo a la Mujer atiende a cualquier mujer que se quiera divorciar o solo víctimas de violencia? Es o una algo? AC, sí se prioriza, se prepondera la atención a mujeres que están en una situación de violencia y obviamente pues hay un semáforo, ¿no? al que hay que atender, ¿no? Hay situaciones que no son urgentes, se deben atender, obviamente la persona tiene el derecho de ser atendida, sin embargo, pues aquella mujer que está en una situación en donde su vida está en riesgo, que hay que buscarle algún refugio o demás, pues obviamente Va primero. se prioriza, ¿no? Sin embargo, sí se da, o sea, la asesoría se les da. O sea, yo en voy mis ahí- tiempos, cuando yo estaba trabajando, que hasta la fecha sigue La igual. asesoría es gratuita. Si Sí. yo voy ahí, la asesoría es gratuita. Tengo Ok. entendido que sigue siendo gratuita. Bueno, yo entré en época de pandemia, la circunstancia era muy distinta. Pero de cómo era el proceso, ya cuando la persona va a iniciar su proceso jurídico, porque aparte hay todo un protocolo, se les pide seguir un proceso de psicológico y demás, pero hay personas que sí dicen, a ella no se le va a cobrar nada por su proceso, a ella se le va a cobrar tanto, porque es una AC y a fin de cuentas pues hay que Claro. seguir Sí, sacando sí, sí, dinero claro. para seguir apoyando a otras mujeres, ¿no? Entonces ahí lo que se hace un estudio socioeconómico y a la persona se le cobra proporcional a lo que pueda pagar. Ok. Así funciona Casa de Apoyo a la Mujer. Muy bien. Casa de Apoyo a la Mujer es regional, es estatal. Es una AC, y ahí es hay- local. Es pero local, está aquí en León, León. Guanajuato, en la sabremos calle si Egipto. hay en alguna parte de la República, no estaría A lo mal. mejor hay con otros nombres. Pudiera Sí, haber no con sé. otro nombre, Ok. exactamente. La que sí pertenece como tal al municipio es el Instituto Municipal de Apoyo a la Mujer. Son diferentes. Desgraciadamente, como es así, depende directamente del municipio y es un llamado de atención que tendremos que hacer al municipio. Faltan muchos recursos económicos para poder dar una Pero, ¿qué tal mejor para otras atención. cosas? El tren, Exactamente. Las campañas. El Tren Las Maya. exactamente. El Tren Maya ni se hace Ahorita aquí. que vamos a campañas políticas, o sea, Se gastan realmente un dineral. en lugar de andar
saquen sus panfletitos y sus tarugadas así de este tipo, sus vasitos y Claro. demás, pues mejor diríjanse a estas instituciones que realmente sí lo necesitan, que sí requieren este apoyo. Instituto Municipal de Apoyo a la Mujer, yo he conocido buenas experiencias, he conocido no tan buenas, pero esas no tan buenas que he tenido la oportunidad de conocer es porque no les alcanza, o sea, la verdad sí Se faltan sobrepasa. muchos recursos y se ven sobrepasados. Está también la asesoría jurídica en la calle Juárez, ahí no hay capacitación para atender situaciones de violencia. Si es una situación normal, un divorcio, como tú dices, que puede conciliarse y demás, sí sería recomendable asistir ahí. ¿Qué es ahí? Es asesoría jurídica gratuita en la calle Juárez. Dan asesorías y demás para asuntos, el que sea. General. Y ahí sí, yo he conocido mala atención a temas de violencia o temas de violencia de género. Si usted nos está viendo en otro estado de la República, seguramente en su estado hay Existe. algo como lo que está hablando Sí. nuestra abogada. Entonces no estaría mal que si necesitas, eche un clavado y busque en su estado, en su región, qué es lo que puede obtener de forma gratuita y Por ejemplo, también Buena hay onda. universidades que ofrecen el servicio de asesoría jurídica gratuita o a bajo costo. Tengo entendido que la Salle todavía tiene como el tema del despacho jurídico. Hace poco conocí el de la Ibero, por afuerita, pero sí sé que lo tienen. No sé a ciencia cierta, estaría mintiendo. Es cuestión de que investigue la persona interesada qué tipos de asuntos tratan. Pero de que siempre puede haber una opción económica para ir con un abogado, sí La hay. la hay. Y yo siempre la recomiendo. O sea, no es correcto ir a un proceso jurídico, y menos de esta índole, sola. De ninguna manera yo lo recomiendo. Creo que hay circunstancias que pudieran permitirse, pero hay otras que sí necesitas a tu abogado ahí a un lado, ¿no? Y que a fin de cuentas, también yo muchas veces a las personas que se acercan conmigo les digo, mira, hablando nos entendemos. Yo desgraciadamente, hablando en mi caso particular, yo no estoy en posibilidades de dar muchos seguimientos gratuitos. No puedo, porque literal yo incursioné apenas hace 2 años sola en mi despacho. Y pues tienes que cubrir servicios y demás. Pero trato de ajustarme luego a veces a ciertas circunstancias y digo, bueno, pues platicando nos Sí, la verdad, entendemos, Meche ¿no? es Nos una abogada muy podemos... humanista. Quiero pensar que sí. Sí, sí lo es. Tratamos de acomodarnos, pero yo les digo, de eso que vaya sola, pues mejor vemos la manera de acomodarnos, ¿no? O con quién te podemos canalizar. Yo siempre les digo, mira, si puedo, yo te canalizo con la licenciada Rayo en Casa de Apoyo, una excelente abogada. Yo, la verdad, mis respetos para la licenciada Rayo. Creo que Casa de Apoyo, y sí me atrevo a decirlo, en su acompañamiento jurídico es otro desde que la licenciada Rayo está ahí. Definitivamente. Yo aprendí de ella muchísimas cosas. Y yo les digo, ve con ella. Tú, si vas a Casa de Apoyo, pregunta por la licenciada Rayo porque no te va a fallar, ¿no? Ella sí tiene una gran vocación y se ve que es lo suyo, ¿no? Y Sí. que es lo suyo, ¿no? Y definitivamente hay otras, como he conocido, que traen la bandera, pero dices, No estoy tan segura. ¿Cómo no va por ahí? Entonces, muchas veces a lo mejor tú no puedes, insisto, yo muchas veces les digo, yo no te puedo brindar a veces la atención, pero sí te puedo canalizar con quien yo sé que que vas a estar bien y que se puede ajustar a tu presupuesto, ¿no? También esa es como la intención. Pero... Les vamos a dejar tu contacto aquí también. Gracias. Para que te busquen. Gracias. Pero aquí la intención es vayan con un abogado de Sí, confianza o asesórense. abogada. Sí, porque Asesórense. también- Si no se vayan al ruedo sin ir preparadas, porque luego pasan cosas y Que ya es muy difícil. que es muy difícil revertir. No, Sí y se puede, luego- mira, sí se puede. Yo pensaba que no se podía, pero en esta, a veces que te apasionas y dices, no, ¿cómo no se va a poder? Claro que sí se puede. Es que muchas veces llegas a las dependencias y también, o sea, si llegas sola, nadie te hace caso, no sabes para dónde ir, o sea, sí es un tema una cosa complicado. Saludos o sea. a las agentes del Ministerio Público Sí. de UNAIM Sí, sí, sí. que no me quieren. Yo tampoco las quiero. No sé por qué. Sí, es una cosa complicada. Y más en un país como México, y es muy desafortunado decirlo, o sea, ir caminando en los juzgados, Sola. de verdad, no sabes ni para dónde, porque hasta los policías, o sea, se te quedan viendo así como de, o sea, ¿por qué vienes sola? ¿Por qué no vienes con alguien que te asesore? Entonces, sí es complicado. Mira, yo intenten- muchas veces les he dicho, haz el esfuerzo de ir acompañada, porque también implica un esfuerzo, y le digo, y vas a ver que está mejor. Porque, pues, por eso estás contratando mi servicio. Pero, o sea, tú no tienes por qué darte los chingadazos, pues eso estoy yo. O sea, no te apures. Incluso, por ejemplo, yo muchas de las estrategias que utilizo, y nos ha funcionado muy bien con
sobre todo con los agresores, hablando del tema de violencia, porque hay vatos que todavía ahí en el juzgado están agresivos. Me ha tocado que las jueces les dicen, o los jueces les dicen, güey, pues bájale 3 rayitas a tu desmadre porque estás en una actitud muy violenta. O sea, literal, les vale madre. Y están los pasivo-agresivos, los agresivos, de todo, pero... Y saben cómo usar a la señora para beneficio propio. Claro. Llevan años haciéndolo dentro del matrimonio, claro. se la saben, ¿no? Y saben cómo hacerla desatinar, saben cómo hacerla tomar decisiones que saben que a él le van a beneficiar. Y a mí me lo empecé a experimentar hace un tiempo atrás y me llevé la grata sorpresa de que si yo voy sola, la señora me ratifica mandato y ella no se tiene por qué parar para nada, más que si tiene que absolver alguna prueba en específico, la confesional, si no, no es necesario que se pare para nada, todo el contacto es por teléfono. Los vatos se deshuevan como no tienes idea, ¿eh? Sí, de verdad. ¿Por qué? no Porque toda la herramienta de insultos, de presiones con las que llegan, pues no las pueden usar, pues porque yo ni los conozco, a mí me vale madre. Si me dicen, pinche abogada pedorra, que me ha pasado, sí, güey, tu mamá también, o sea, está bien, ¿no? Incluso me ha tocado ser agredida por abogados que llegan y dicen... Por abogados. Sí, claro. No, ya ahorita es menos, no sé si porque ya pues ya saben que yo sí les regreso las mentadas de madre. Mechita es brava. O por alguna situación afortunada ya ha pasado. De hecho, ya hasta me siento rara. Como que extraño. Que me la hagan de pedo, ¿sabes? Sí, como que el extraño. Pero al inicio que yo empecé, incluso por compañeros de nuestro salón, debo decirlo, luego te lo platicaré, que llegan y tú no eres licenciada. O sea, licenciados son ellos. Claro. Y entre ellos ves y llegan y, hola, licenciado fulano, y licenciado perengano, y contigo llegan, hola, fulanita, Por tu hola, nombre. señorita. Señorita, O sea, todos estos sí. micromachismos que nos conocemos todas. Oiga, jovencita, ¿y cómo no nos vamos a arreglar en este asunto? Entonces, sí son cosas que dices, Qué qué desafortunado. chistositos, ¿no? Sí. Pero porque piensan que eso les va a dar cierta estrategia, pero pues volvemos a lo mismo. Si eres una abogada que le va a entrar a estos chingadazos, te capacitas, te asesoras con la psicóloga, con todo lo que tienes, y pues llegas y dices, sí, güey, o sea, ok, Sí, es una señorita, chambota. si eso te hace sentir bien, dime, señorita, pero a fin de cuentas no vamos a aceptar tus 200 pesos al mes que quieres dar para pensión, mi chavo, o sea, con la pena, Sí, ¿no? se pasa. O Caso sea, real, ¿eh? O sea, ¿caso real? Caso real, quería dar 300 pesos de pensión alimenticia al mes. No, cuando se puso espléndido dijo que 500. Ah, no, el bueno. vato ya sintiéndose muy Qué espléndido dijo que abundante. 500. Qué ¿Por qué son bárbaro. así? Ay, ¿No no. les da Sí. vergüenza, de Yo no verdad? puedo creer que eso sea real, de verdad. ¿Qué creen que va a comprar con 300 pesos al mes la señora? O sea, y todavía para el hijo. No, sí, todavía especifican. Y tú no te vayas a comprar nada. Y tú así de, Ah, güey, con esos neta, millones. neta. No, llegan y con la violencia vicaria todo lo que da de quiero la custodia de los niños, me los debe llevar. Y yo a más de uno le he dicho, va señor, la señora está en toda disposición de que usted se los lleve de lunes a viernes y que ella nada más lo vea los fines de semana, sin pedos, aquí están. Oye, a ver, háblanos de eso de la violencia Y vicaria. cómo se sacan de onda los vatos. No, eso, fíjate Es que todo un tema. esto que acaba de decir también es importante, porque en este vastísimo mundo donde hay De todos los tipos de hombres violencia que culeros, hay, claro, sí. donde hay hombres culeros, creo que también deberíamos de hablar de las mujeres culeras, que son lo menos, pero existen, ¿no? O sea, siempre nos ponen en sus comentarios, pero también hablen de, a ver, háblanos de eso. O sea, ¿te ha tocado alguna mujer que llegue victimizándose? Así, es que yo Sí, sí me ha pega y tocado. etcétera, ¿no? Porque Sí me ha tocado. particularmente yo ¿Y qué ahorita son las? me viene a la mente de una persona que conozco que la mujer Ujú. tiene al hombre demandadísimo diciendo que le pegaba, que a los hijos, bueno, una cosa del terror, ¿no? No entremos en detalles. Y bueno, él dice, no es cierto, es que no es cierto. Entonces allí también hay viejas Que mira, culeras. ahí te va. También se me han acercado hombres y me dicen, es que tú eres abogada feminista, pero también atiendes hombres. Sí, también atiendo hombres, también he representado hombres, los represento. Sí tengo un catálogo de selección. Yo se los he dicho, los abogados o abogadas que me canalizan asuntos, que me pasan, ya saben, yo soy muy honesta en qué asuntos sí agarro y qué asuntos no agarro para representar hombres. Y yo les digo, mira, mientras el vato no llegue y me diga, no quiero dar pensión, y quiero que hagas lo que sea para no darle nada a esta vieja o darle nada a los hijos. O sea, ya saben que esos clientes a mí ni me los arrimen porque los voy a mandar a la fregada. O sea, y no los voy a atender. Pero cuando es un caso que me dicen, oye, ¿sabes qué? Es que la mamá no está permitiendo las convivencias. O resulta que Es la que se está el pasando de papá lanza. sí está dando, pero mamá dice que de plano no da nada. O sea, que sí hay como esta situación.
con todo gusto atendemos la situación y se lleva y se aclara el asunto sin ningún problema. Sí lo existe. Sí hay mujeres que violentan, sí. Claro. Sí lo hay. Yo tuve una historia del terror, perdón que te Ajá. interrumpa. Yo tuve una historia del terror en donde el papá y la señora sacó a los hijos del colegio para meterlos a escuela de gobierno, para ella gastarse el dinero de la colegiatura en ella. Ay, no, y entonces, obviamente, digo, a final de cuentas, pues los niños seguían yendo a la escuela, pero no era la escuela a la que estaban acostumbrados. No, Ya sabes, o se sea, como que la pasa. mamá empezó a cortarles los gastos a los hijos, tratando de que le diera más dinero, porque pues... Que ahí va otro de los temas. Los famosos niñazos. Que en Niñazos. todo, ahí te va. En todo proceso de divorcio, se nos olvida, sobre todo que, y yo se los digo a todo mundo, atienda hombre, mujer, gárgola, lo que sea, yo les digo, ojo, lo que se acaba con el divorcio es el matrimonio. Es la relación de pareja, la relación romántica de dos personas. Eso es lo que se acaba. La familia continúa. Y la familia debe de continuar. Si era una familia sin hijos, bueno, pues agarran cada sus chivas quien, y cada sí. quien. Pero, si hay hijos de por medio, algo que hombres y mujeres tenemos que tener muy en cuenta, independientemente que haya situaciones que agraven o imposibiliten ciertas circunstancias, pero la mayoría de los casos es, si la relación ya terminó, el proceso jurídico ya destruyó este matrimonio, ok, pero la familia debe de seguir. ¿Por qué? Porque como papá y como mamá seguimos teniendo ciertas obligaciones y va a tener que seguir habiendo cierto contacto, Claro. ciertos Convivencia. trámites en pro de los hijos. Porque luego aquí la cosa chistosa es que luego tanto mamá como papá se convierten en violentadores de los hijos. De maneras pasivo-agresivas o de maneras agresivas, como este caso, pero luego sí vemos casos en donde mamá sí se puede llegar a convertir en agresora de los hijos o papá agresor de los hijos. ¿Y qué pasa cuando la mamá tiene la custodia y se vuelve agresora de los hijos, como en este ejemplo que te puse? Que ahí te va. También luego a veces se les olvida a los papás que ellos también tienen derecho, porque también, que es otra cosa que yo les digo, luego vienen muchos papás, es que es una mala madre y les hace y les torna y les no sé qué, ¿ok? Iniciemos un juicio en donde usted reclame la guardia y custodia de sus hijos, se acredita con las pruebas idóneas, la pericial psicológica, la pericial testimonios, escucha de menores, para que los niños se vayan con usted y usted los resguarde. No, espérese, no, pues pensándolo bien no es tan mala, fíjese, nomás yo quisiera pues que no salga con el novio, o sea, Ah, Claro. un papá que de verdad le interesa y que de verdad está al pendiente, que está ejerciendo su paternidad de manera responsable, ahí va a estar en un proceso jurídico para recuperar a sus hijos y salvaguardar a sus hijos. Te soy honesta, no he conocido muchos casos. A lo mejor hay abogados que dicen, sí, yo tengo muchos clientes, sí, qué bueno que haya más papás que están ejerciendo una paternidad responsable, qué bueno. Pero normalmente cuando tenemos ese tipo de papás, no tenemos problemas con mamás, curiosamente. O sea, es como muy, aunque me digan, es que no, todos los hombres somos iguales, ya sé, pero las estadísticas, la realidad Eso. nos revienta en la cara con otra situación. Desgraciadamente, tú sigues en este pleno siglo XXI poniendo a un niño en medio de papá y de mamá y tú le preguntas al niño, porque ahorita ya se puede, ¿con quién te quieres ir? Y desgraciadamente en el 80-90% de los casos, la mayoría de los chamacos dice, con mi mamá. ¿Por qué? Porque papá nunca estuvo involucrado en los cuidados primarios, en muchas situaciones que los niños pues identifican un apego cercano con mamá. Yo solamente he tenido un caso en donde literalmente el niño, sí la mamá había cierta agresión emocional, de hecho fue un asunto en Casa Apoyo, y sí detectamos esta situación y platicamos con la señora de, mira, si estás como, tú eres quien está violentando al chamaco, ¿no? O sea, no física, no nada, pero sí había como estas insinuaciones de, ¿por qué no te quieres venir conmigo? ¿Qué no me quieres? Ah. Dime si soy mala mamá. O sea, había esta agresión emocional y el niño se quería ir con su papá. Entonces, yo quería platicar con el chamaco, obviamente no había la oportunidad, hubo una escucha de menores, y ya platicando con el chamaco antes de entrar a la audiencia, a mí me llamó mucho la atención un niño grande, bueno, ya como unos 12 años, y me llamó mucho la atención que el niño, muy cariñoso con su mamá, muy tierno, muy todo, y le decía a ella, oye, pero es que ¿por qué no quieres estar con mamá? Dime si en qué me equivoqué. Le dice el niño, no, pero es que acá donde vive mi papá están todos mis amigos.
Todos mis compas, todos mis amigos viven acá, salgo a jugar diario, está mi abuelita fulana, está estas circunstancias. El niño dio, para mi gusto, argumentos bastante de peso del por qué estaba más a gusto viviendo con su papá. Además de que el papá sí era un papá que presente, y sí se notaba. O sea, lo ves. O sea, se nota, es muy evidente. Así como ves un papá fantoche y mamón, ves a un papá responsable, se nota, ¿no? Entonces yo volteo con ella y le digo, mira, vente, vamos a platicar tú y yo. Y le digo, mira, ¿qué más argumento quieres? O sea, no se está cuestionando que seas mala mamá. Que eso también es otra cosa que tenemos que entender como mamás. Nuestros hijos, qué bueno que tengamos cada vez más papás responsables. Claro. Que el niño diga, me quiero ir con mi papá, qué chido que yo como mamá pueda dedicarme a otras actividades y decir que bueno, porque sé que está seguro, está con su papá. Claro. Y está ¿no? bien, claro. Y está bien. Pero también hay mucho tabú en el sentido de que si tus hijos no están contigo es porque seguro eres mala mamá. Sí, drogadicta. Porque prostituta. seguro eres una drogadicta prostituta. que ya hay Cálmate. jurisprudencia que dice que aunque una mamá sea ¿Drogadicta? se dedique a la prostitución, no quiere decir que no tenga la capacidad para ejercer los cuidados de sus hijos. Wow. Aguas con eso. Porque una cosa es la chamba. Claro. Sí, o sea, una cosa es son mi las chamba, fotos. sí, claro. Sí, no, pues. Es que sí. sí, pues, no, sí, es sí, que ya sí. también me ha tocado que ahorita con el OnlyFans y con otras circunstancias que hay mamás que han incursionado en otros mercados profesionales, Claro. hay que decirlo, pero no quiere decir que sean malas mamás o que pongan en riesgo a los hijos. Y no Sí, tiene claro. nada que ver una cosa con la otra. Sí, déjenme que les cuente una anécdota rápida. Yo tenía unos vecinos en donde ella se dedicaba a eso, ¿no? Una señora estúpidamente guapa, o sea, grandota y pues muy cuidada y pues a eso se dedicaba. Y Que hasta la mantenía... saludaban. Hola. Sí, o sea, ¿Cómo pues estás, sabíamos vecina? en qué esquina trabajaba, literal, ¿no? Y el marido se quedaba en casa todo el tiempo cuidando a las hijas y era un marido ejemplar porque lo mantenían y la señora muy arreglada salía en la noche y se iba a trabajar, regresaba, yo creo que dormía. Se levantaba tarde y el marido era quien llevaba a las niñas a la escuela y ya a la hora de la comida comían todos juntos. Pero la verdad, lo que siempre decimos, mientras tú pongas sobre la mesa tus condiciones y todos estén contentos, pues a ti que te valga madres los demás, ¿no? Eran muy felices. Ni supe qué pasó con ellos. Nada más era chisme. Volvemos a lo mismo. Así, Y así escríbele. y así como todavía decimos eso de las mamás, de que una mamá no por lo que trabaje, por lo que haga, va a dejar, pues igual el papá, ¿no? Entonces, aquí la cuestión es analizar bien el caso en particular. Y yo asiento mucho a mis señoras, a las chicas que yo atiendo, y lo primero que yo pregunto es, ok, el tema de violencia, ¿existía o no existía? Sí existía, bueno, ok. ¿Hacia quién era el tema de violencia? Porque muchas veces sí es directamente hacia la pareja, pero a los hijos no. Y los hijos incluso están ajenos a que existe esa situación, ¿no? Entonces dices, ¿por qué darles a conocer una situación o exponerlos a una situación que no es sano para los hijos, que no les toca, ¿no? Hay quien me dice, no, ¿sabes qué? Es que sí, los actos de violencia era hacia ellos. Ok, vamos a identificar qué tipo de violencia era y hasta qué punto podemos corregirlo jurídicamente, qué herramientas tenemos que tener para acreditarlo y demás, e irlo trabajando paso a paso y atender el caso concreto en particular, porque también es muy difícil entender. Yo esa parte se las empatizo mucho a las mujeres. Me dicen, es que la agresión era contra mí, a ellos nunca les hizo nada, pero no quiero que los vea. Es que la violencia, vamos a identificarla, era hacia ti. Vamos a atacarla y que caiga todo el peso de la ley sobre esa situación y que se acabe. Pero la cuestión de las convivencias, la cuestión entre padres e hijos, es un asunto jurídico que se va a resolver completamente Diferente. aparte. Es que tengo miedo de que les haga. Desgraciadamente, no vamos a resolver con base a suposiciones. Claro, a futuro, quién sabe. Ajá, exactamente. Y ahora, si tú estás consciente que nunca hubo actos de violencia hacia los hijos, si sabes que era un buen papá, mal esposo, pero mal papá, que lo puede existir, que es una de las cosas que yo a veces en mi familia ha causado muchos conflictos, porque yo muchas veces les digo, es que, por ejemplo, ¿no? O sea, mi papá, yo le digo, es que como papá no te tengo ni que poner un pero, eres un papá toda madre y qué chido, no un papá involucrado en temas de hacerte de comer ni nada, pero fue un muy buen papá. Pero yo ya desde este lado, yo muchas veces he dicho, es que como esposo como que sí eres medio feo, ¿no? Le digo, como que te voy a hacer estas observaciones, ¿no? Y ha generado conflicto. En casa fue un
un relajo hacerlo cambiar. O sea, sacarlo de sus ideas patriarcales, machistas, ha sido todo un reto, al grado de que yo ahorita ya me traje a mi mamá a trabajar como pasante y todo este relajo, y ha sido como un choque para él, y le digo, es que, y luego a veces él como que sí me decía, es que ¿por qué estás en contra de mí? Y le digo, no, no es que esté en contra tuya, y como papá no te voy a reclamar nada, pero como esposo, Que eso pasa muchas veces. Creo que hay cosas que podemos mejorar, y en todo proceso de divorcio es lo que hay que ayudar a la persona a ver. Volvemos a lo mismo, ¿no? Muchas veces exactamente, porque las convivencias, a menos de que sea un caso grave, serio, en donde realmente la seguridad de los hijos esté en riesgo, mamacitas, no lo podemos impedir, porque no es un derecho nuestro, es un derecho de nuestros hijos. Sí. Es un derecho de los niños. Y lo primero que va a tratar de procurar un juez es cuidar los derechos de las criaturas. Entonces, es muy difícil enfrentarse a esa situación. Con compañía de la licenciada Jesús, en un caso, los niños decían, nos queremos quedar con mis papás. Sí había mucha manipulación por parte del papá, emocional, pero era buen papá. Entonces, ayudamos a la señora a entender que ella no iba a ser mala mamá, ni que fracasaba como mamá por el hecho de que los niños se quisieran ir con papá. ¿Y el papá accedió? El papá estaba feliz de llevarse a los chamacos y sí se quedaron los niños con el papá. Ya después, tiempo después, la niña se quiso cambiar con la mamá y sí se regresó con la mamá y todo. Pero ya cuando pasó todo y le pasó a la señora como toda esta tormenta emocional, ella me dijo, es que sí era lo mejor. O sea, sí estuvo chido y sí entiendo que pues sí. Y sobre todo los niños valoraron mucho más la tarea de mamá. Porque a la mamá la tenían muy invisibilizada en todo lo que hacía mamá. Como en la mayoría de las familias. Como en la mayoría de las familias. Porque pues por lo general mamá es la que dice que no, mamá es la mala, mamá es la que regaña, mamá es la que shalala, shalala. Bueno, que en mi caso, no, la verdad sí, aquí sí es al revés. Yo soy como la más desmadrosilla, la consentidora. Sí, pero generalmente la mamá es la mala. La mamá es la que pone la regla, la que te dice también en limpia. Mi experiencia, también a mí me han dicho, güey, pues es que no se vale. O sea, también échame la mano para yo poder también ser buena onda de vez en cuando, ¿no? Como lo que decimos las mamás que estamos en ese lado, claro. Que luego es como, tiene que haber un equilibrio, ¿no? Pero ya como volviendo al punto es, sí el tema de la violencia vicaria, las convivencias es algo que es muy importante tocar. A ver, si alguien no sabe qué es violencia vicaria, explica. Mira, la violencia vicaria es cuando uno de los progenitores, porque normalmente se dice, cuando el papá, no. Vamos a decirlo como es, cuando alguno de los progenitores, papá o mamá, utiliza a los hijos, que era lo que te comentaba, los famosos niñazos, como una herramienta para ejercer violencia con el otro. Para chingar al otro. Para chingar. No te los totalmente. presto y no voy a dejar que no los vas veas. A ver. Y Punto. No los vas a ver. Y que si tenemos ya un horario de convivencias, pues no lo cumplo, hago lo que se me pega la gana y no. O la típica amenaza, te los voy a quitar y nunca los vas a volver a ver. Porque me ha pasado más, sí, conocer casos de que es del papá hacia la mamá, pero también he conocido casos que es de mamá hacia papá, de pues nunca los vas a volver a ver. Y si te divorcias de mí, yo me voy a encargar de quitártelos y que nunca los vuelvas a ver. Y los niños así de, es que yo quiero ir a ver a mi papá. Es que tu papá no nos quiere. Que claro. Te quiere que sí a ti pasado. Como esposa, ya no te quiere, pero exactamente. A los hijos, sí. En situaciones de divorcio, sobre todo donde hubo una infidelidad, puta, ¿cómo pero hay veces que eso pasa, ahí les voy a revelar mis traumas. O sea, hay veces que eso pasa y que es que mi papá y no sé qué, y luego ya el papá es así de, es que yo te extraño tanto, pero ya no te voy a ver. O sea, solito también el papá se desaparece para hacer otra vida, ¿sabes? Y ahí, o sea, por ejemplo, mi mamá nos decía, es que ¿qué hago? O sea, ¿dónde voy y lo busco para ponérselos enfrente para que los vea? Si él no quiere, también no eso hay quiere. que tener cuidado, mamás, porque también hay veces que decimos, es que los tiene que ver a fuerzas. Sí llegué a conocer un caso que la señora decía, es que es su hija y la tiene que ver. Pero la verdad la niña decía, es que yo no lo quiero ver porque cuando lo veo me trata mal. Ah, pues güey. Sí. Pero la señora lo que quería era verlo. O sea, la señora quería ver al señor. O sea, porque como tenía que hacer la entrega-recepción de la criatura, lo que ella quería, y él lo decía, dice, es que cada que pues tiene que ver como el encuentro, ella quiere que yo me sienta a tomar el café, que yo haga, y yo no la quiero ver. O sea, no quiero ver a la niña, pues menos la quiero ver a ella. Ay, qué tóxicos somos, ¿no? qué horrible situación. Entonces, yo le decía a la señora, es que tu misma chamaca te está diciendo, no lo quiero ver. Pero él ya dijo, no la quiero ver. La niña te está diciendo, es que me trata mal. Y no la trataba mal, entre comillas, porque a fin de cuentas es un tipo de agresión que incluso se comentó en el juzgado, que el vato no era que le gritara a la niña, que le pegara ni nada, pero la trataba con una indiferencia que dices,
no se vale. A ningún ser humano se vale que lo invisibilicen de esa manera. Y no se vale que tu mamá te esté exponiendo a Para eso. que te pase eso. Entonces sí llega un momento en donde la determinación fue, no hay convivencias. Oye, y los niños tienen esta capacidad de decir, aunque mis papás se lleven re bien, y aunque mi papá sí pase pensión, y aunque yo no quiero ver a mi papá. Sí ¿Ah, tienen sí? ese derecho, sin embargo, sí hay como un protocolo que seguir. No basta con que el niño lo externe de, ya no quiero ver a mi papá. No. Sí hay que dar un seguimiento. Por ejemplo, chamaquitos de 3 años para abajo no van a entrar nunca a una escucha de menores, porque no tienen la edad. De hecho, a veces hasta los de 5 o 6 entran a las escuchas de menores y están los niños jugando. Ellos quieren jugar, ellos no quieren saber de pedo de adultos. Ya cuando un niño de esa edad sabe a qué va a un juzgado, Hijo, está cabrón. es porque los papás estamos haciendo mala chamba en este proceso Sí. de divorcio. Claro. Estamos haciendo mala chamba. Sí me ha tocado que los niños, que ves a los niños con cara de, pues a ver cómo reconcilio a mis papás. O vengo yo aquí, esa frase la escuché, una juez regañó fuertemente a ambas partes, que estábamos ahí en juicio, bueno, a los señores, no a los abogados, porque sí les dijo, lo primero que la psicóloga comentó, porque la escucha de menores se tiene que llevar a cabo con una psicóloga acompañando. Entonces la psicóloga dice, a mí me llamó mucho la atención que le pregunté a la niña, oye, ¿y sabes a qué vienes? Y la niña dijo, sí, a resolver los problemas de mis papás. No, pues, Entonces fue así, la juez Ivo los volteó a ver con una cara de, oigan, no chinguen. gente, no se pasen, o sea, los niños no tienen Sí. por qué estar resolviendo o sentir que están resolviendo Con esa situaciones de carga, adultos. imagínate. Exactamente. Entonces, una escucha de menores, para que un juez te la conceda, tiene que haber como argumentos suficientes. En este caso, de entrada, la edad. Que el niño tenga esta capacidad de externar sus ideas, de expresarlas de manera concreta, que no se vea que, pues es que mi mamá dice que diga que... Es que sí lo dicen los niños. No, los niños dicen todo, o sea, Yo normalmente cuando mamá, porque insisto, yo represento a mamá o papá, me dicen, es que mi hija ya no quiere ver o mi hija dice que, ok, salte y yo platico primero con la criatura. Si a mí la niña me dice, es que mi mamá dijo que yo diga o que te diga, ya valió más. ya desde ahí dices, güey, Sí, claro. o sea, ¿a qué expongo a esta criatura? A ir al juzgado, Ministerio sí. Público, a ir con un juez, a externar cosas que yo claramente como abogado me estoy dando cuenta que son manipulación de papá o de mamá. Eso es violencia vicaria. O sea, toda esta violencia que existe hacia los hijos o utilizando a los hijos para joder al otro. Oye, ¿y qué sanciones tiene, o sea, ejercer violencia vicaria? Sí, ya... Porque, por ejemplo, salieron muchos casos últimamente de que se llevaban a los hijos, ¿no? Como que los secuestraban y pues ya no los ves, ¿no? Mira, No, ahí hay dos situaciones. Una que es el tema que nos vamos por la vía penal, que es la sustracción del Sí, esa menor de cuando ya edad, está- que eso ya estamos Ajá. hablando de un delito Sí, y sí, que sí. ya puede ir a Sí, eso pena ya privativa tiene de sus libertad. consecuencias. Eso ya tiene Ajá. sus consecuencias, obviamente, Cárcel. pues sí, graves, cárcel, Graves. sí, Cárcel. sí, cárcel. Digo, ya cárcel es decir como que ya pasaste por todo un proceso, Sí, sí, pero sí, sí. digo, muy genérico, muy Sí, sui sí, generis, sí. se podría decir que ya hay una pena privativa de libertad. Sin embargo, si se ejerció violencia vicaria de algún punto, si los niños ya están siendo víctima por parte de los papás, puede venir desde cuestiones como suspender las convivencias, que haya un régimen de convivencia supervisado por medio del DIF, fuerte. Lleguen hasta a eso. situaciones de pérdida de patria potestad. Ok. O sea, ya en un caso como Muy muy grave, muy extremo, pérdida de patria potestad, que también es otro. Ya luego me toca contestar luego a veces cada demanda que todos piden pérdida de patria potestad. Y les digo, no sean mamones. De verdad digo, No, eso sí. no sean mamones, espérense. O sea, si la situación era una discusión entre adultos o si nada más un día le dijo, bájate de ahí que te caes y te partes tu madre, eso no es violencia contra los hijos, no va a ser una causal de pérdida de Es patria que potestad. eso es algo que hemos estado platicando en muchos casos con muchas personas diferentes que se han sentado aquí, que la violencia como tal es muy diferente para todos. O sea, Sí, no, porque para eso tienes pruebas que te dicen Sí, es si hay violencia. o no. O sea, ¿a qué voy? Si llega alguien y te tira un puñetazo en la cara, Claramente. es violencia, o sea, es violencia, ¿no? Digo, Sí. pero, y también ahí entran muchas cosas del tema de ahorita, las mamás nuevas tenemos que enfrentarnos a este tema de la famosa educación, ¿qué? ¿Respetuosa? Sí, crianza respetuosa. crianza Ah, la que- respetuosa, la Y dices, amamos. güey, o sea, yo Saludos, te lo Alina. juro, me he esforzado mucho, he leído libros,
Miren, Pero yo digo- voy a organizar un panel con Alina y con todas las mamás que quieran venir a... Es que Sí, está bien cabrón. es imposible. ¿Verdad? Digo, todas las expertas que manifiestan, digo, qué bonito, pero yo a veces me pregunto, ¿y si serán mamás? Y luego me sorprendo que sí son mamás, pero digo, o sea, creo que todos hemos dado una nalgada. Todas. Alina no. Bueno, no sé, bueno, las simples mortales, yo creo que esas mamás están como en otro nivel. Yo simple mortal, yo sí he dado una nalgada. O sea, o yo sí, ya, bueno, ya a estas alturas, ya mi hija ya está más grande, sí ya conoce mis miradas de güey, o sea, corre, estás en riesgo. O sea, de verdad, salvaguarda tu integridad física, muñeca, o sea, sí. Pero el dar una nalgada no es motivo de una pérdida de patria potestad. Claro. O sea, y luego también eso es lo que yo muchas veces le Y digo a los tampoco es abogados. violencia. Y tampoco es violencia, exactamente. O sea, no confundamos cuestiones Pero la correctivas. licuadora... ¿La licuadora es violencia? ¿Cómo que la licuadora? Los pelos. Licuadora. Es que te digo, o sea, mira, es lo que si te lo haces digo. diario, o sea, yo creo, volvemos a lo mismo. Si es una cuestión de que llegues y, ay, chamaco, pendejo, y no sirves para nada, y eres un niño, bueno, o sea, es otra cosa, ¿no? Pero si en un momento, una vez a mí me pasó, la chamaca se me iba a cruzar a la calle, sin fijarse, y reaccioné por instinto, o sea, por miedo, por coraje, por muchas cosas, y sí la agarré de los las pelos y greñas, la ¿de jalé y le dónde digo, alcancé? fíjate, sonsa. Digo, ya si su papá me hubiera promovido una pérdida de patria potestad, pero dices, güey. Y aquí entre Básicamente nos, le estaba salvando la vida. Sí. cuando yo estaba trabajando en casa de apoyo a la mujer, mi esposo hacía home office, yo salía a trabajar. Entonces él se quedaba en casa con la niña y él estaba a cargo de darle seguimiento académico en las clases virtuales. Y algo que siempre platico yo, hablando del tema de violencia, por ejemplo, en este caso de papás, un día ella me dice, oye, ¿tú trabajas en casa de apoyo a la mujer? ¿Verdad, mamá? Y yo, sí. ¿Y qué haces ahí? Pues estaba mi hija muy chica, entonces yo le dije, bueno, pues yo meto a la cárcel a los papás y a las mamás que se portan mal y que tratan mal a sus hijos. Bueno, ya así como, pero fue como así. Y un día llega y me dice, se había enojado con su papá porque su papá la regañó porque no ponía atención en las clases, ¿no? Y me dice, oye, mamá, ¿tú trabajas en casa de apoyo a la mujer, verdad? Sí, hija. Ay, no. Oye, ¿y tú metes a la cárcel a los papás que tratan mal a sus hijitos y a sus hijitas, verdad? Y le digo, sí, yo ya sabía lo que había pasado. Y le digo, sí. Fíjate que mi papá, y que empieza, según ella, pues a acusar al papá, ¿no? Entonces le digo, hija, eso no es maltrato. O sea, eso que hizo tu papá contigo fue disciplina, no fue maltrato y no amerita que vayamos Tu a papá acusar vaya a tu a papá a la policía. Es o sea, que es una línea delgada entre disciplina y maltrato. No se maltrata, se corrige para que no hagan pendejismos. Yo insisto. Y si dentro del matrimonio, podemos decir, es difícil luego a veces dilucidar esa línea entre cuándo te pasas, cuándo hay un conflicto en papás por corregir, en temas de divorcio se polariza como no tienen idea. Claro. Porque volvemos a lo mismo, la intención es joder al otro. No es cuidar a mi hijo, no es cuidar a mi hija, es chingarte. ¿Y cómo te chingo? No dejando que los veas y diciendo que eres un mal padre y que les pegas y que los golpeas o diciendo que eres una mala mamá y que los manipulas y que no los aseas. Nos ha tocado que hay papás que dicen, es que lo recojo de la escuela y el niño viene sucio. Ay, Dice, señor, no mames, va saliendo de la escuela. Claro. O sea, Sí, ya seguramente hay gente que no sabe ni qué inventar para Exacto. echarte caca, ¿no? O sea, ay, no. particularmente un asunto que era un señor que literal nos decía que que la señora era mala mamá porque un día ella le manda una foto, le pide una foto al niño, le manda una foto, el niño estaba sentado y como a 3 metros había una lata de cerveza. Que el niño estaba en riesgo inminente de perder la vida. Así lo puso en su declaración en el Ministerio Público. Ay, no. Así. Entonces dices, güey, espérate. O sea, nos Era queda, la cervecita para relajarse del día. nos hombre. queda claro que la intención era joder a la señora. Sí, claro. Hasta ahorita no ha cesado de sus intentos. Se ha dado topes contra la pared. El último se lo dio hace un mes, él solito. Pero dices, güey, Sí que desgastante. También es que... dices, tú también te ¿qué desgastas ganas? Ya, o sea, demasiado. te estás haciendo la vida imposible en los años más preciosos, dorados y lindos de tus hijos para chingar a tu expareja. O sea, de verdad es que... Y que ahí no nada más volvemos a lo mismo. La violencia ya no nada más es contra ella o él. Se vuelve Ya es contra los hijos. chamacos. Y ahí los chamacos, pues discúlpenme, no tienen nada que ver. Luego por eso somos tantos adultos disfuncionales. Sí, no, ¿verdad? la Hay tantos verdad. adultos Todos somos. disfuncionales. Se nos acabó el Se tiempo. nos acabó el tiempo chismeando de estas cosas. Oigan, les vamos a dejar aquí en la parte de abajo, ya saben,
siempre les dejamos como todos los datos de la persona que El está contacto de- en nuestro La panel. licenciada Mercedes. La licenciada Mercedes. También les vamos a dejar como los links de estas casas de las que nos está hablando y les Las reiteramos que instituciones. si usted está en una situación de riesgo o en una situación de divorcio y cree que tiene que buscar Tomar ayuda, medidas. busque ayuda. Veo a nuestra productora que se está comiendo las uñas porque tenemos que irnos ya, pero esto fue Madre hasta la Madre. Les Gracias, amamos. Mechita. Gracias. Ser mamá es lo mejor que me ha pasado. Verlos crecer, cuidarlos, volver a ser niña a través de sus ojos. Güey, aguanta. ¡No mientas! Es un fastidio estar haciendo tareas diarias. Estoy muy cansada. Necesito unas vacaciones. Estoy hasta la madre.